Bueno, hermanitos, va a ser un reto, pero vamos a dar inicio con la predicación del día de hoy. Vayan a sus Biblias y hoy es el mes de los Salmos. Hoy es el mes de los Salmos. Y vamos a estar viendo el Salmo número 16. Salmo número 16. Salmo número 16. Una declaración de confianza. El título de la predicación del día de hoy se llama Una declaración de confianza. Salmo 16 y el título es Una declaración de confianza. Y quiero empezar con esto, hermanos, diciéndoles cuál es el significado de la palabra confianza de acuerdo a la Real Academia Española. La Real Academia Española dice que la palabra confianza se traduce como esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Lo repito, de acuerdo a la Real Academia Española, el significado de la palabra confianza es esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Y de hecho, el depositar nuestra confianza en algo o en alguien es una acción que se hace casi inconscientemente en nuestro día a día. Como por ejemplo, ustedes confiaron el día de hoy domingo que cuando llegaran a la iglesia iba a haber alabanza y el pastor en turno iba a tener una predicación lista para el día de hoy. Ustedes simplemente confiaron. O algo mucho más sencillo. Si es que el problema del agua no nos alcanza antes, ustedes llegaron a su casa y para bañarse simplemente abrieron la regadera y esperaron que el agua bajara de la regadera. Confiaron que el agua bajara para que ustedes se pudieran bañar. Eso simplemente es confianza. Lo importante aquí, lo interesante, mejor dicho, no es de que el hombre no pueda tener confianza en las cosas, sino que la verdadera pregunta es, ¿en quién está nuestra verdadera confianza? Esa es la verdadera pregunta. ¿En quién está nuestra verdadera confianza? Y a lo mejor tú cuando escuchaste esta pregunta, tú dijiste rápidamente, bueno, si soy cristiano, mi confianza obviamente está en Dios. Y si fue así, tú contestaste correctamente. Qué bueno que tu confianza esté en Dios. Porque solamente en Él es donde la verdadera confianza puede recaer. Solamente en Él es donde nosotros podemos depositar nuestra confianza. Pero el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un salmo en donde encontramos una hermosa profesión de fe, hermanos. Una hermosa profesión de fe. Un hombre de Dios simplemente escribió por medio de un cántico cuánta confianza le tiene a Dios. Cuánta confianza le tiene a Dios. Y sería bueno prestar atención a este salmo, porque así nosotros podemos comparar la confianza de este hombre de Dios con nuestra confianza y poder ver si realmente estamos a la altura que nuestro Señor Jesucristo quiere. Por lo tanto, ¿qué es lo que veremos el día de hoy? El día de hoy veremos el ejemplo de un creyente que ha decidido confiar en su Dios. El día de hoy veremos el ejemplo de un creyente que ha decidido simplemente confiar en Dios. Y el bosquejo se lo presento es de la siguiente manera. Punto número 1 del bosquejo. Declarando confianza en Dios. Punto número 1 del bosquejo. Declarando confianza en Dios. Del verso 1 al verso 2. Punto número 2 del bosquejo. Distinción entre los santos y los idólatras. Del verso 3 al verso 4. Punto número 2. Distinción entre los santos y los idólatras. Verso 3 y verso 4. Punto número 3 del bosquejo. Gozo en nuestro Dios. Verso 5 y verso 6. Punto número 3 del bosquejo. Gozo en nuestro Dios. Verso 5 y verso 6. Punto número 4 del bosquejo. Alabanza a quien está a nuestro lado, verso 7. Punto número 4 del bosquejo. Alabanza a quien está a nuestro lado, verso 7. Y por último punto, 5. Certeza en la resurrección, verso 8 al 11. Punto número 5.
certeza en la resurrección. Verso 8 al 11. Ahora, hermanos, sí, acompáñenme a Salmo 16 para poderlo leerlo juntos. Salmo 16. Salmo 16. Vamos a leer juntos el Salmo. Salmo 16. Dice así la palabra de Dios. Salmo 16. Mictam, de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en la noche me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y antes de iniciar, hermanos, con el verso 1, tengo que recalcar algo. Este salmo tiene título. El título es Mictam de David. Mictam de David. Y hay 3 comentarios que tengo que hacer sobre este título. Primeramente, el mismo título afirma que este cántico es elaborado por David. ¿Quién era David? Bueno, fue el segundo rey de Israel unida. Él derrotó a Goliat, gobernó las 12 tribus, y por lo general lo recordamos como el papá del rey Salomón y como aquella persona que pecó matando a Urías y embarazando a Betsabé. Pero también es reconocido, a pesar de sus pecados, en la palabra de Dios como el hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de sus imperfecciones. Bueno, no habría tanto problema en esto si varios comentaristas pseudoteólogos dijeran y afirman que David no es el autor de este libro. Ellos dicen, dado la evidencia de cómo está escrito, dando la evidencia cómo está formado el salmo, algunos dirán tiempos, hay gente que dice que David no puede ser el autor de este escrito, a pesar de que el título diga que es de su autoría. Pero bueno, estos autores, estos pseudoestudiosos, están pasando por alto un principio bíblico de interpretación, el cual es la Biblia interpreta la misma Biblia. No solamente el título, que sí puede ser debatible que el título sea inspirado o no. Recuerden, lo vimos para nuestro inicio de estudio de Salmos, que a muchos de los títulos aquí están por mera tradición y no son plenamente de la Escritura, pero tenemos otras porciones de la palabra de Dios donde se menciona que el autor de este Salmo es David. Por ejemplo, yo lo leo en Hechos capítulo 2, verso 25. Dice Pedro en su gran primer sermón, dice Pedro, porque David dice de él, y cita este salmo, dando a entender que la autoría es de él. Y también en Hechos 13, el apóstol Pablo cita una fracción del Salmo 16, diciendo también que su autoría es de David. Por lo tanto, si tenemos en el Nuevo Testamento a 2 personas, y no cualquier persona, sino que a 2 apóstoles, diciendo que la autoría de este salmo es de David, ¿a quién le creo? ¿A la palabra de Dios o a los teólogos, según estudiosos? Pues a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el principio bíblico es la Escritura se interpreta con la Escritura. Así venga el Papa y diga que David no es el autor, Pedro y Pablo están diciendo que sí es el autor. Entonces, damos por hecho que el autor, porque la Escritura lo dice, damos por hecho que el autor es David. También noten que empieza el título con Mictam, la palabra Mictam. Ahora, yo sé que ustedes están esperando un significado de esta palabra, pero es que realmente se desconoce el significado. No se sabe cuál es el significado de esta palabra.
Hay muchos significados que a lo mejor puede tener, como por ejemplo, algunos dicen que es esconderse o escondido, otros dicen tallar o grabar o escrito. Y son palabras totalmente diferentes, son significados totalmente diferentes. La realidad es que hoy en día desconocemos el significado de esta palabra. Y hay unos cuantos salmos que también empiezan así, con la palabra Mictam. Pero nuestro hermano mayor Charles Spurgeon, en su libro El Tesoro de David, menciona que esta palabra proviene de otra palabra que significa oro. Oro, que muy probablemente Mictam quiere decir oro, o es una derivación de una palabra que quiere decir oro. Por lo tanto, él menciona que un título adecuado para este salmo podría ser el Salmo Dorado o el Salmo de Oro de David. Él dice eso. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar en este salmo muchas verdades en cuanto a confiar en Dios y verdades en cuanto al Mesías. Y este es el tercer punto que quiero tocar en el título. Este salmo entra en la categoría de confianza, pero al mismo tiempo también entra en la categoría de mesiánico, porque se va a hablar del Mesías y nos van a apuntar al Mesías esperado, como lo vamos a ver posteriormente. Ahora, ¿qué mensaje tiene este salmo como para llamarlo el Salmo de Oro, según Spurgeon? Vamos a averiguarlo. Vean cómo inicia, verso 1. Salmo 16, verso 1. Salmo 16, verso 1. Inicia así el salmo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y apenas da inicio el salmo, David luego hace una petición. Luego dice, guárdame, oh Dios. Es como se le transcribe esta palabra, es como si David estuviera diciendo, protégeme Dios. Simplemente está diciendo, empieza su salmo diciendo, Dios, protégeme, protégeme. No sabemos por qué circunstancia David estaba pasando en estos momentos. No sabemos si estaba pasando por una persecución, una tribulación, algún problema muy fuerte. Realmente no lo sabemos. No sabemos por qué David estaba pasando. Pero sí sabemos algo, hermanos. El ser humano siempre tiene problemas. No sé, David, en aquel momento, pero yo apuesto que a lo mejor tú tienes un problema hoy y si no lo tienes hoy, lo tendrás mañana. Es seguro. Vas a tener problemas. En la vida del ser humano siempre hay problemas. Y tarde o temprano nosotros vamos a levantar una oración y vamos a decir, Dios, guárdame, Dios, protégeme. Es una realidad del ser humano. Pero vean, David no le dice a Dios, protégeme, simplemente porque él dice, a lo mejor Dios me va a proteger. No, él está pidiendo ayuda al poderoso Elohim, aquel que realmente puede proteger el alma y el cuerpo. Él nos está dirigiendo aquí a cualquier persona y nos da la razón por la cual se dirige a Dios. Dice, continuamos con el verso 1. Guárdame, oh Dios, ¿por qué? Porque en ti he confiado. Esta es la razón por la cual David pide ayuda a Dios, porque David ha depositado su confianza en él. Ahora, yo sé que les di la definición de confianza en la Real Academia Española, pero ahora vamos a ver la palabra confiado de un diccionario bíblico. Ahora sí. Y la palabra aquí usada, confiado, viene de la palabra hebrea hasa. La palabra hebrea hasa, que significa, escuchen, la palabra aquí confiado significa refugiarse en, o sea, ir a un lugar donde uno encontrará seguridad, descanso o comodidad, lo que implica que el lugar de refugio es un lugar en el que se puede confiar para mantenerse seguro. Entonces, también se podía leer este primer versículo de la siguiente manera. Ayúdame, oh Dios, porque tú eres mi refugio. También se podía interpretar de esta manera. Ayúdame, oh Dios, porque tú eres mi refugio. Tengo problemas, Dios, y me voy a refugiar en ti, porque no tengo otro refugio. Tengo problemas, Dios, necesito que tú me protejas. Recuerden, aquí la palabra confiado quiere decir refugio, por la palabra en hebreo. Necesito que tú me protejas y por eso corro contigo. Entonces,
David nos está diciendo que la confianza en Dios no es una simple confianza intelectual, sino una confianza en donde desde lo más profundo del corazón el creyente entiende que solamente en Dios puede encontrar un refugio para su alma en cualquier circunstancia de su vida. Cualquiera. ¿Por qué estás luchando? ¿Por qué estás pasando? Dios puede ser tu refugio si tú confías en Él, si tú quieres que Él sea tu refugio, si tú corres a Él. En el momento en el que tú levantas tu oración a Dios y le dices, ayúdame, y confías en que Él es todopoderoso para ayudarte, Él se vuelve tu refugio. Ahora, ¿en qué otra parte de las Escrituras nos mencionan esto? Vayan conmigo a Salmo 91:2. Salmo 91:2. Salmo 91:2. Vean lo que dice, Salmo 91:2. Estamos estudiando el Salmo 16. Estamos estudiando el Salmo 16, pero ahorita estamos citando el Salmo 91:2. Dice así la palabra de Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía, ¿y qué? Y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y después también se nos reafirma esta idea en Jeremías 16:19. Jeremías 16:19. Jeremías capítulo 16, verso 19. Dice así la palabra de Dios. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, ¿y qué? Y refugio mío en el tiempo de ¿qué? De aflicción. Ahí lo tenemos, Jeremías 16:19. Constantemente en las Escrituras, tanto el Salmo 16 como en otras porciones, se nos menciona que si nosotros confiamos en Dios, en medio de nuestra ayuda, Él se vuelve nuestra fortaleza, se vuelve nuestra esperanza, y podemos cantar igual como Lutero, castillo fuerte nuestro Dios, porque en Él encontramos refugio. Así es nuestro Señor, nuestro castillo fuerte en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier angustia. Pero vamos a ir avanzando con el Salmo 16. Dice así el verso 2. Salmo 16, verso 2. Regresemos al Salmo 16, verso 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Vean cómo inicia el Salmo 2. El verso 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová. Y vemos que David plasma un diálogo personal y profundo que tuvo su alma, ¿con quién? Con Dios. El rey no está diciendo que su alma salió de su cuerpo y fue al tercer cielo y habló con Dios. No, no está diciendo eso. Simplemente por medio del escrito nos está manifestando que el rey David levantó una oración a Dios y automáticamente fue escuchado. Dios, oh alma mía, dijiste a Jehová. ¿Qué fue lo que le dijo en una oración? Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y en este verso, en esta porción de la Escritura, hermanos, encontramos dos confesiones que vamos a ver. Encontramos dos confesiones. Primer confesión, dice Señor, ¿cierto? Tú eres mi Señor. Primer confesión, tú eres mi Señor. Vean que aquí la palabra Señor proviene de la palabra hebrea Adón. Aquí la palabra Señor proviene de la palabra hebrea Adón, que significa, escuchen, amo, dueño, señor, pero también significa esposo. Esta palabra empleada aquí para señor, que es Adón, significa amo, dueño, señor y esposo. En otras palabras, uno que ejerce autoridad sobre otro u otros. Ay, entonces mi esposo que ejerce autoridad sobre mí. Sí, hermanita, tu esposo tiene que ejercer autoridad sobre ti y te tiene que gustar que ejerza autoridad sobre ti. Obviamente, esposo, tú no tienes que ser una bestia, ¿no? En el más sentido estricto de la palabra. Tú no tienes que ser un salvaje y tienes que decir, aquí me obedeces porque me obedeces. No. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Dando su vida por ella. Entonces, la esposa se tiene que sujetar al esposo, claro, pero el esposo tiene que dar su vida por su esposa en todo momento, en todo tiempo. Pero bueno, ese no es el tema, simplemente salió. Por si las hermanitas se ponían erizas, ¿no? Así, todas puntiagudas.
Pero bueno, aquí entendemos la primera confesión, tú eres mi Señor. Y esta confesión nos muestra que efectivamente David le está diciendo a Dios que tú eres el dueño de mi vida. Señor, Jehová, tú eres mi Señor, por lo tanto mi dueño, tú ejerces control sobre mí, tú tienes completo control de mi cuerpo, de mi alma, de mi vida, de mis circunstancias. Y entiendan esto, hermanos, si Dios es nuestro dueño, entonces Él tendrá un cuidado especial de los que somos de su pertenencia. Así de simple. ¿Cómo sabemos que somos suyos? Vayan conmigo a Éxodo 19:5. Dice Éxodo 19:5. Dice así la palabra de Dios, Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto, o sea, sus mandamientos, los atesora en su corazón, los pone por obra, sus pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Si ustedes obedecen mi palabra, si ustedes siguen mis mandamientos, si ustedes los cumplen, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Obviamente estas palabras son escritas para el pueblo de Israel en contexto, pero ocurre exactamente lo mismo para nosotros. Si nosotros obedecemos la voluntad de Dios, somos su especial tesoro. Eso quiere decir que realmente hemos sido comprados a precio de sangre, que realmente somos cristianos genuinos. Y entonces, si somos cristianos genuinos y somos especial tesoro para Dios, Él nos cuida en cualquier circunstancia. Vayan conmigo a Lucas capítulo 12, versos 6 al 7. Lucas capítulo 12, versos 6 al 7. Lucas capítulo 12, versos 6 al 7. Dice así la palabra de Dios. ¿No se venden 5 pajaritos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, mas bailéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado sobre los suyos. Escucha, y esto entendía David. Si Dios es mi dueño y yo soy de Él, entonces simplemente tengo que confiar en mi dueño, en mi amo, en mi Señor, porque todo lo que acontezca en mi vida va a ser dominado por Él y controlado por Él. Por eso Dios es digno de que tengamos nuestra confianza depositada en su persona, porque Él tiene control de todo y Él es nuestro dueño. Ahora, vayan con la segunda afirmación en ese mismo verso 2. Dice, primera afirmación es, tú eres mi Señor, y la segunda está adelante. No hay para mí bien fuera de ti. Bueno, mientras que la primera afirmación, el salmista está declarando o está mostrando el señorío de Cristo sobre David y aplicándolo a nosotros, el señorío de Cristo sobre los creyentes. Esta segunda afirmación está declarando una satisfacción del salmista en Dios. Ahora, yo pregunto, y ustedes pueden ir contestando a lo mejor en su mente, ¿qué es lo que este mundo te orilla a querer? Repito la pregunta, ¿qué es lo que este mundo te orilla a querer? Bueno, este mundo siempre te va a orillar a querer estas cosas. Es una pequeña lista. Una casa nueva. El mundo va a querer que tú tengas una casa nueva. Y si ya tienes una casa nueva, a lo mejor quieres una casa más grande. Un trabajo que te ayude a ganar mucho dinero. Es lo que el mundo siempre te va a querer que tú busques. El mundo también hace que quieras un cuerpo, escucha, sensual. No un cuerpo sano, un cuerpo sensual. Es lo que el mundo va a querer que tú busques. O también va a querer que busques una aventura con alguien que no sea tu esposo o tu esposa. Claro, es lo que el mundo quiere que tú busques. En la juventud, ¿qué es lo que los anima a buscar? Diversiones, viajes, placeres sin compromisos, experiencias con drogas. Bueno, eso es lo que les ofrece a los jóvenes. ¿Qué es lo que les ofrece a los que ya tenemos más kilometraje? A los que ya somos más viejitos. Bueno, quizás unas operaciones. Una retocadita por aquí, un colágeno por acá, una reducción de grasa,
un poco de votos, pero vanidosamente es lo que el mundo te ofrece. Ay, hermanos, 1001 cosas este mundo te puede ofrecer, 1001 cosas. Pero David decía, no me importa todo lo que me ofrezca el mundo. ¿Por qué? Porque en él no encuentro mi verdadera satisfacción. Porque para mí no hay bien fuera de Dios. David decía, el mundo me puede ofrecer todo, pero lo único que quiere en mi corazón es a Dios. Es lo único que yo quiero. ¿Por qué? Porque David entendía esto, que Dios era la mejor parte de todo de este mundo. ¿Cómo? Bueno, si Dios es el genuino Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sus antepasados, quien proclamó ser dueño del universo, entonces tener a este Dios del universo es tenerlo todo. Por eso David dice eso, no hay para mí bien fuera de ti, porque si te tengo a ti, tengo absolutamente todo lo que quiero y todo lo que deseo. Ese era el pensamiento de David. Entonces, David, ¿por qué luchaba? Para sentir más satisfacción por tener la presencia del 3 veces santo, por tener mayor comunión con Dios. Y esto es lo que yo te animo a que tú busques. ¿Quieres sentirte realizado? ¿Quieres tenerlo todo en la vida? Busca a Dios, busca tenerlo a Él. Y no te canses hasta que digas, no tengo nada en el cielo ni en la tierra más que a ti, Dios. Y en ti confío. Ahora, ¿sabes a qué ocurre algo? ¿Tú sabes cuándo solamente vas a tener únicamente a Dios? Cuando Él sea todo para ti. Si hay otra cosa ocupando ese pedestal, no vas a tener 100% a Dios. En el momento que tú abandones todo y solamente busques a Dios como tu especial tesoro, en ese momento Dios se va a convertir realmente en tu especial tesoro. Pero si tú tratas de hacer que Dios sea tu especial tesoro, pero con la otra mano estás agarrando algo de este mundo, tu operación, no lo vas a obtener. Jamás lo vas a obtener. Salud. Vamos con el siguiente punto del bosquejo. Distinción entre los santos y los idólatras. Vean lo que dice el verso 3. Salmo 16, verso 3. Salmo 16, verso 3. Escuchen con atención. Y quiero que escuchen con atención este verso, porque ahorita lo vamos a comentar. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Lo vuelvo a repetir. Escúchenlo bien. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Por qué lo repetí 2 veces y por qué les dije que prestaran atención? Bueno, déjenme decirles una cosa. Como está escrito el Salmo 16, es un salmo de difícil interpretación, porque hay palabras que pueden significar varias cosas. Por ejemplo, algunos estudiosos traducen este salmo de la siguiente manera, y es como lo traduce la Biblia Dios habla hoy. Escuchen. Los dioses del país son poderosos, según dicen los que en ellos se complacen. Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver esta traducción que algunos autores dan con la traducción de la Reina Valera. Miren, mientras nosotros leemos para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, otros lo pueden traducir, porque así se puede traducir, los dioses del país son poderosos, según dicen los que en ellos se complacen. O sea, son traducciones totalmente diferentes. Pero bueno, nosotros para el estudio del día de hoy nos vamos a basar en la traducción de la Reina Valera 1960, ya que realmente puede decir una u otra cosa. Pero déjenme decirles que aún así no influye en la idea final de estos 2 versículos, la cual es que el pecador tiene consecuencias. Vean, vamos a analizar el verso 3 a la luz de la traducción de la Reina Valera 1960. Y mientras que en los versos 1 y 2 el salmista habla de su confianza en Dios y cómo su Señor es lo más importante en su vida, aquí el antiguo rey de Israel voltea a ver al pueblo y simplemente dice, no solo yo como rey, dice David, encuentro complacencia en mi Dios. Recuerden, final del verso 2. También encuentro mi complacencia en mis hermanos que igual que yo buscan
a Jehová. Es lo que está diciendo aquí el rey David. Que el rey David también encuentra complacencia en los hijos de Israel que buscan también agradar a su Dios. Y nosotros tenemos que apropiarnos de estas palabras del rey David, porque no solo debemos de buscar el amor de Dios, también debemos de buscar amar a la iglesia con todo nuestro corazón. Eso es lo que también tenemos que buscar, encontrar complacencia en el afecto y en la convivencia con nuestros hermanos en la fe. Y ningún hombre que diga amar a Cristo, pero sus hechos demuestren que aborrece a la iglesia, es un verdadero creyente, hermanos. Y yo añado, si alguien dice ser un buen cristiano y un genuino discípulo de Cristo, pero no se congrega, ¿qué creen? El tal es mentiroso, porque con sus hechos está menospreciando al cuerpo de Cristo. Puede gritar a 4 voces, Cristo, yo te amo, pero en el momento de amar a su cuerpo, que es la iglesia, no me quiero ni juntar con ellos, entonces realmente no ama a Cristo. Porque si amara a Cristo, amaría a la iglesia, porque Cristo murió por su iglesia. Entonces, simplemente esta persona no puede ser cristiana. Es una persona que se está engañando, es una persona que piensa que está haciendo lo correcto. Pero recuerden, aquí no se trata de hacer lo que nosotros pensamos, se trata de hacer lo que Dios dice. Y Dios ordena, manda a que si tú le amas a Él, tienes que amar a los que Él ha comprado a precio de sangre. Vayan conmigo, 1 de Juan capítulo 4, verso 20 y 21. 1 de Juan capítulo 4, verso 20 y 21. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 al 21. Escuchen, lo repito una última vez. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 y 21. Si alguno dice, como un supuesto, ¿no? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, o sea, aborrece a la iglesia de Cristo, es mentiroso. Es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dice Dios, yo te mando, el apóstol dice, también yo te mando en nombre de Dios. Si tú amas a Dios, te ordeno que ames a tu hermano. Si tú no amas a tu hermano, eres un mentiroso porque no puedes amar a Dios. Y si no amas a Dios, no eres un regenerado, no eres un convertido, tú vas a ir al infierno. Pero bueno, el salmista David está diciendo en el verso 3, mi complacencia está con los que hacen tu voluntad, mi complacencia está con los que también te siguen y te tienen a ti en alta estima. Y aquí hay un contraste, porque por un lado está hablando de los santos que buscan a Dios, y obviamente no solamente la complacencia del rey está con ellos, sino que también la complacencia del Todopoderoso. Y menciona un contraste con el verso 4. Vayan conmigo, verso 4, Salmo 16, verso 4. Vean lo que dice. Salmo 16, verso 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en sus labios tomaré sus nombres. Aquí David está diciendo, mientras mi complacencia está con los santos, yo no quiero nada que ver con los pecadores idólatras. Aquí cuando se refiere, no ofreceré yo sus libaciones, está refiriéndose que no participará en sus celebraciones religiosas. Por ejemplo, no participar en el Día de Muertos, que sabemos que aquí en México tiene un trasfondo espiritual muy fuerte, o aquí ahorita como acaban de pasar con los huehuenches, simplemente no participar con ellos, no participar en sus sacrificios. En aquel momento, en aquel entonces, con David era participar en sacrificios de sangre, y en algunos hasta sacrificaban niños y humanos, como los sacrificios a Moloc. Pero aquí, aterrizado en nuestra época, simplemente no participar con ellos en sus celebraciones. Ni en mis labios tomaré sus nombres, no hacerlos íntimos de nosotros. ¿Quiere decir que yo no puedo tener amistad con un inconverso? No, claro, ten amistad con un inconverso, pero que no sea tu íntimo. Porque ¿quién crees que se va a voltear a quién? Tú a él. Es casi seguro que tú te voltees a él. Pero bueno, aquí se menciona algo, que los santos tendrán complacencia del rey
En el contexto, por supuesto, y obviamente también complacencia de Dios, porque están haciendo lo santo, pero dice en el verso 4 que se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otros dioses. ¿A qué se refiere con esto? Que se multiplicarán los dolores de los idólatras, o sea, de los pecadores. A dos cosas. Primera, en el día de juicio sus dolores serán más grandes. Dios los castigará. Recuerdan en Apocalipsis 21:8, los idólatras entrarán en el lago de fuego, que arde con azufre. El destino de los idólatras, el destino de la persona que no coloca su confianza en Dios, que Dios no es su refugio, sino otra cosa o alguien, es el tormento eterno. Sus dolores se van a aumentar. A eso se refiere, uno. Pero dos, también se refiere, ¿cómo los dolores de un idólatra pueden aumentar? Cuando le pide a su ídolo y su ídolo le queda mal. Y se da cuenta que ha perdido el tiempo. Cuando se da fuerza que su ídolo no lo puede ayudar para ese problema familiar, para esa enfermedad, para X circunstancia. ¿Por qué? Porque ellos no pueden. Entonces, cuando tú le pides a un ídolo y el ídolo no te contesta, el pecador entra en frustración, en desesperación, y sus dolores aumentan. Ahora, a pesar de este dolor y esta frustración, ¿el pecador va a dejar a su ídolo? No, le va a seguir pidiendo, pero va a tener dolores. A eso es lo que se está refiriendo el salmista. Entonces, con esto te animo yo, hermano, a que mantengas a Dios como centro de tu corazón, imites al salmista, simplemente no practicando la idolatría a otros dioses, no permitiendo que algo o alguien quite a Dios del centro de tu corazón. No lo permitas, porque muchos serán tus dolores en el día del juicio por idólatra y hoy en día al ver que ese Dios te va a quedar mal. Te va a quedar mal. Vamos al verso 6. Salmo capítulo 16, verso 6. Salmo 16, verso 6. Antes de leer el 5, vamos a leer el 6, les aclaro. Y ya estamos en el punto número 3 del bosquejo. Gozo en nuestro Dios. Pero antes de leer el 5, vamos a leer el 6. Vean lo que dice el verso 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y empieza a hablar de cuerdas. Dices, ¿a qué se referirá aquí? Bueno, tanto en el verso 5 y 6, el salmista está haciendo una analogía de cuando Jehová repartió las tierras a las tribus de Israel. ¿Se acuerdan? Cuando entraron a la tierra de Canaán con Josué, el Señor dijo que cada persona le tocaría cada porción de tierra y el Señor fue el que los delimitó. Aquí simplemente David está haciendo una analogía de esto. Está trayendo a la mente que la porción que él le tocó le es agradable para su alma. Las cuerdas a las cuales aquí se está refiriendo son las cuerdas que ocupan los topógrafos para medir y delimitar los terrenos. Entonces eso se está refiriendo, que sus cuerdas, o sea, el terreno que a mí me tocó, pues es agradable a mí. Yo estoy contento con la heredad que a mí me tocó, estoy contento con lo que Dios me ha dado a mí en lo personal, dice David. Entonces, noten la actitud de gozo de rey David en la provisión de Dios. Y la realidad, hermanos, es de que, siendo objetivos, hay mejores tierras que otras, ¿verdad? Hay mejores posesiones que otras. Como por ejemplo, no es lo mismo tener una casa en el centro de Coajimalpa a tener una casa en Las Lomas o en Santa Fe. No es lo mismo. Hay mejores cosas de las que podemos llegar a tener. No es lo mismo tener un bochito a tener un Ferrari y mucho dinero en la cuenta del banco, a tener 50 pesos simplemente para que no me cancelen la tarjeta. No es lo mismo. No es lo mismo. La realidad es que en distinción de posesiones, sí hay diferencias. Hay muchas cosas mejores que otras. Pero David aquí no está presumiendo como rey diciendo, mírenme, me tocó lo mejor porque soy el rey. Tengo más que todos mis súbditos. No está diciendo eso el rey David. Tampoco está presumiendo. Lo que notamos aquí es de que David está conforme con lo que Dios le dio. Me tocaron 120 metros cuadrados, estoy feliz.
Me tocaron 20 metros cuadrados, estoy feliz. ¿Tengo carro? Estoy feliz. Tengo gozo en mi Dios. ¿No tengo carro? Tengo gozo en mi Dios. A esto es lo que David se está refiriendo, con que las cuerdas cayeron en lugares deleitosos. David ha aprendido que en la confianza en Dios hay satisfacción. Que si el Señor es tu dueño, el Señor te proveerá de lo necesario para ti. Y por eso hay satisfacción en tu alma. Ahora, por desgracia, muchos de los hijos de Dios nunca están satisfechos con lo que Dios les da. Y siempre andan menospreciando lo que tienen y nunca tienen un gozo en su corazón. Aquí yo te digo, hermano, para. No tengas esta actitud tan egoísta. Mejor da gracias por lo que tienes y que el Señor sea tu sustento. Valora lo mucho o poco que tienes a tus ojos. Con esto yo te estoy diciendo que no trabajes, que no te esfuerces, que no aspires a una casa más grande, como lo dijimos, que no aspires a otra casa. No, claro que yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que tu oración tiene que decir, Señor, bendíceme mi trabajo y si quieres, dame los recursos necesarios para poder darme estos lujos. Y si no quieres, igual. El chiste es tener una satisfacción en lo que tenemos. Yo te pregunto, ¿para qué te endeudas 20 años en el banco? ¿Por qué no tienes satisfacción con lo que tienes? Sergio está diciendo que es malo pedir dinero al banco. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo, ¿por qué no te quedas satisfecho con lo que tienes? ¿Entiendes? Hay una satisfacción santa y hay un querer pecaminoso que siempre vamos a querer los humanos. Es totalmente diferente. Entonces yo te animo a que te deleites con lo que Dios te ha dado. Ahora, alguien podría decir, Sergio, muy bonito. Dijiste que en la cuenta, iba a hacer un comercial, pero no, dijiste que en mi cuenta a lo mejor tengo 50 pesos. Pero la realidad es de que ni esos 50 pesos tengo. La realidad es que no tengo casa. Vivo con un familiar. La realidad es de que yo no tengo posesiones. ¿Cómo voy a tener gozo si no tengo posesiones? Que es la realidad de muchos mexicanos o de mucha gente que vive en Latinoamérica. No tiene posesiones. Es que ya me pidieron mi casa y se supone que era mía. ¿Cómo quieres que encuentre satisfacción en Dios? Bueno, para los que no tienen ninguna posesión en esta tierra, no se preocupen, porque si realmente crees en Cristo, tú tienes la posesión más grande del universo, a Dios mismo. Por eso David decía en el versos anteriores que encontraba su satisfacción en él, porque no importaba que le fuera quitado o que él no tenía, él encontraba su satisfacción en él. Y esto lo vemos ahora sí en el verso 5, vayan conmigo. Salmo 16, verso 5. Vean lo que dice el verso 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Y posteriormente dice que su posesión, en el verso 6 posteriormente dice que él está conforme con su posesión. ¿Por qué está conforme David con lo que tiene? Porque él no ve las cosas materiales. Él ve el gozo que Dios le trae por tenerlo a él como heredad. Y a raíz de eso puede decir, no tengo casa, estoy contento. Tengo una casota, estoy contento. Tengo un cochecito que apenas me arranca, estoy contento. Tengo un cochezote, pues estoy contento porque él ha aprendido primeramente a ver a Dios como su heredad. Él es su herencia. ¿Y qué crees? Lo repito, si tú has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú también eres rico porque Él también es tu herencia y lo tienes todo en Él y en Él puedes encontrar toda la satisfacción. Porque Él ha prometido también no solamente bendecirte en este reino, sino también bendecirte en el postrero. Por ejemplo, ¿quieres una casa más grande? Perfecto, Dios dice, perfecto, vas a tener una casa 1000 veces mejor que cualquier jeque árabe en el reino de los cielos. Tanto así Dios nos complace. ¿Quieres lujos? No te preocupes, mijito, mijita. ¿Por qué? Porque en el día que baje la nueva Jerusalén, las calles van a ser de oro. Ni te vas a fijar en tus riquezas. Lo que hoy viste como riqueza, en aquel momento va a ser como vil concreto. No te preocupes. Es que yo siempre luché por fama.
Nunca se me dio tener una licenciatura y tener un título por el cual se me pueda dar fama o algo de renombre. No me reconocen en mi empresa. No te preocupes, porque desde hoy yo te doy un nombre nuevo y un título nuevo. Hijo de Dios. Que eso te baste. ¿Quieres poder? ¿Quieres poder? Bien, hay personas que quieren poder. Hasta eso Dios ha pensado en eso. Santifícate más y tendrás el poder del universo por medio de mi Santo Espíritu. El verdadero poder, el poder de Dios. Dirán nuestros hermanos carismáticos, el fuego del Espíritu Santo. No para condenación, sino ustedes saben, no para avivar una vida en santidad. ¿Quieres más de los que tienes? ¿Quieres más de lo que tus manos puedan agarrar? Arrepiéntete, cree en Cristo. Y verás que tus manos no te van a alcanzar para siquiera tocarle su mano. Porque Él es tan infinito y Él es tu posesión que te vas a sentir satisfecho en Él. Señor, tú no cabes en mis manos, todo eso me pertenece, y Dios va a decir, sí, yo te pertenezco como tú me perteneces a mí. Siempre y cuando tú creas en Él y Él sea tu satisfacción, claro está. Pero, ¿cuál es el principio? Confiar, 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 que Él sea todo lo que tienes, que Él sea tu fortaleza. Y entregarte a Él, entregarte a Él, entregarte a Él. Porque de otra manera tú no vas a obtener nada de Él, si no te entregas de corazón. Vamos al verso 7. Y ese es el punto 4 del bosquejo. El verso 7, vean lo que dice. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Aquí el salmista, ¿qué está diciendo? Está bendiciendo a Jehová, porque él ha entendido que Dios es su posesión, porque él tiene confianza en Dios, porque el Señor es su refugio. Y el salmista ha aprendido por medio de los años a contentarse y a tener gozo con su Dios. Simplemente puede decir, yo te bendigo. ¿Por qué? Porque también tú en medio de todas estas bendiciones me aconsejas. ¿Cómo? Por medio de tu santa palabra. Tú me aconsejas. ¿Qué quiere decir? Que yo no soy ajeno a ti, que tú siempre estás a mi lado, que tú siempre estás conmigo. Entonces, desde lo más profundo de su ser, este salmista se siente agradecido, pleno, satisfecho. ¿Cuántos de ustedes se sienten plenos? Yo espero que se sientan plenos, porque si tú no te sientes pleno, lo primero que se te vino a la mente es tu ídolo. Si te sientes pleno es porque Dios es tu plenitud. Si te sientes no satisfecho, no sé cuál sería la palabra, pero voy a inventar una. Si te sientes sin pleno, sin plenitud, insatisfecho, entonces quiere decir que Dios no está siendo el centro de tu vida. Llegas a tu casa y suspiras, ¿solo esto? Arrepiéntete, estás en pecado, porque tienes más de lo que mereces, y Dios tiene que ser tu gozo. Confía, hermano, confía en Él, confía en Él, para que tus suspiros, después de suspirar, saques una alabanza. Gracias, Señor. Ahora vamos a la última parte del bosquejo, a los últimos puntos de la predicación. Solamente son poquitos, pero antes de entrar al verso 8 al verso 11, ¿se acuerdan que les había comentado que este salmo está en la categoría de confianza, pero también está en la categoría de mesiánico? Bueno, vamos a leer el verso 8 al 11 y ahorita les explico por qué entra en esta categoría. Vean, verso 8 al 11. Dice así la palabra de Dios. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vean, aquí simplemente David está reafirmando el gozo que siente por Dios, pero David también está diciendo algo muy interesante. Mi alma no permanecerá en el Seol. Tengo tanta confianza en ti, mi Dios, que no solamente confío en esta tierra, sino que también confío en la vida venidera. Yo sé que tú no dejarás mi alma en el Seol. Yo sé que aún después de muerto tú te acordarás de mí y me sacarás de allí, de donde esté. Bueno, los judíos tenían, recuerden, el canon bíblico estaba incompleto para ellos. Entonces los judíos tenían la idea que cuando tú morías, te dormías. Estabas en el Seol.
en la muerte, dormido. A la luz del Nuevo Testamento sabemos que cuando morimos, juicio, para vida eterna o para perdición. Entonces los cristianos vamos a un lugar que se le llama cielo o seno de Abraham, paraíso, mientras que los inconversos van a un lugar que se llama infierno. Ya estamos esperando para que en la segunda venida seamos juzgados y ahora sí, los santos del cielo seamos transportados a la Nueva Jerusalén y los pecadores del infierno sean sacados y puestos en un lugar peor llamado lago de fuego. Pero aquí tenía como David no tenía la revelación completa, lo ve como Seol, un lugar donde estaba dormido. Pero en el contexto David tenía la certeza, la confianza de que Dios lo iba a sacar de ese lugar y que Dios se iba a acordar de él, ¿cierto? Es lo que dice el texto. Pero estaríamos incompletos si solamente nos quedamos con la interpretación de David, con el contexto de David. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan Pedro y Pablo cómo interpretaron este versículo? A la luz del Mesías. Ellos dijeron, inspirados por Dios, este versículo, si bien lo escribió David en su contexto, si bien David tenía esta confianza y esta certeza y este gozo de tener a Dios como su único Salvador y que lo iba a sacar del Seol, realmente David escribió esto refiriéndose al Mesías. Y vean cómo lo escribe. Hechos capítulo 2, verso 23 al 33. Vamos a leer todo esto. Y se los leo por si su mente divaga un poquito o se están atonando del tono de los huehuenches. Aquí están hablando, Pedro va a empezar a hablar de la resurrección de Cristo, aplicando este Salmo 16, en la resurrección de Cristo. Y es así como lo vamos a ver. Hechos capítulo 2, verso 22 al 33. Y es así como también lo vamos a interpretar. Prácticamente Pedro está interpretando el pasaje. Y es bonito cuando un autor interpreta un pasaje porque tú ya no estudias mucho. Ya sabes lo que quiere decir. Hechos capítulo 2, verso 22 al 33. Hechos 2, verso 22 al 33. Ustedes saben, ¿no? Cuando el Espíritu Santo baja sobre los apóstoles y Pedro da su primer gran discurso, su primer gran predicación, donde miles de judíos se convirtieron a Cristo. Vean lo que dice. Varones israelitas, dice Pedro, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, o sea, de Cristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, o sea, en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aquí acaba de citar el Salmo, refiriéndose a la resurrección de Cristo. Ahora vean lo que sigue diciendo Pedro. Varones hermanos, ¿se os puede decir libremente de patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, o sea, en el Seol, ni su carne vio corrupción. A Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hermanos, aquí tenemos forzosamente que hablar de una doctrina fundamental para el cristiano, la resurrección. La doctrina cristiana
de la resurrección de los muertos, principalmente de la resurrección de Cristo. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Como se menciona aquí, aplicado. Recuerden, Pedro está aplicando y nos está diciendo el significado del Salmo 16, del verso 8 al verso 11. Lo está interpretando por nosotros. Esto habla de la resurrección de Cristo. ¿Y por qué es importante? Porque si Cristo resucitó de los muertos, entonces el creyente tiene plena certeza y plena confianza que así como Cristo resucitó, Él también va a resucitar de los muertos, porque Cristo es la primicia de la resurrección y por lo tanto el Padre aceptó el sacrificio y nosotros, por medio de la resurrección de los muertos, somos limpiados de nuestros delitos y pecados, lo cual nos lleva a ser aceptados por el Padre. Pero alguien dirá, me alegro ver a Cristo en el Salmo, creo que me alegro, pero esto en mí, ¿en qué me ayuda? En ver a Cristo en el Salmo. Lo voy a decir con palabras más sencillas. ¿En qué te va a ayudar a ti? Encontrar a Cristo en el Salmo, encontrar su resurrección en el Salmo. En que tengas confianza que después de morir vas a resucitar. Así de simple. En que tengas confianza de que después de morir vas a ir al cielo. Porque si Cristo resucitó, lo repito, tú también vas a resucitar. Y todos aquellos que hemos confiado en Él, debemos de tener la confianza, la certeza, la convicción, la fe, de que también vamos a resucitar como Él resucitó. ¿Me explico? En eso a ti te conviene, en que Cristo esté reflejado en este salmo, en que se hable de Cristo y de su resurrección, de que tú también vas a resucitar. Ve lo que dice, acompáñame a leer por favor, 1 Corintios 15, versos 12 al 21. Y vamos concluyendo con esto. 1 Corintios 15, verso 12 al 21. 1 Corintios 15, verso 12 al 21. Dice así la palabra de Dios. Pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Les explico rápidamente que está un poco confuso. Simplemente Pablo está diciendo, si la resurrección de Cristo no es real, si no existe la resurrección de los muertos, nosotros estamos predicando mentiras, Dios no está con nosotros y no nos vamos a levantar de la muerte porque simplemente Cristo no resucitó. Si es que la resurrección de los muertos no existe, solamente está diciendo eso Pablo. Pero vean cómo continúa con el verso 20. Mas ahora, Cristo, y lo afirma, Cristo ha resucitado de los muertos. No es un supuesto, lo está afirmando. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Bueno, ¿qué creen? No es lógico su pensamiento. Le dice Pablo a los que no creen en la resurrección. Ustedes dicen que no creen en la resurrección, pero se echa abajo. ¿Por qué? Porque Pablo afirma, porque Cristo ha resucitado, entonces sí existe. ¿Y qué creen? Así como Él ha resucitado y nos ha traído vida, así la va a esparcir por todos sus creyentes. La muerte entró por un hombre, Adán, ahora la resurrección y la vida va a entrar por un hombre, Cristo. Y yo concluyo con esto, hermanos. La confianza del cristiano
tiene que estar en Dios para cualquier circunstancia de la vida, claro, por supuesto. Tienes que aprender a confiar en Dios, tienes que aprender a deleitarte en Dios, como aquí lo vimos con el salmista. Pero lejos de esta confianza que puedas encontrar en este mundo, también está la confianza de la vida eterna. Y es ahí donde también tienes que echarle ganas. ¿Por qué? ¿Confías en Dios para tu sustento? Claro. ¿Confías en Dios para tus circunstancias cada día? Debes de. Pero que no se te olvide que también tienes que tener fe en Dios, confianza en Dios, en que Él te resucitará de los muertos. Así que haz su obra, porque la muerte no te puede tocar. Haz su obra, porque tu confianza está en Él. Dios les bendiga, hermanos.